A inicios de este año tuvimos la primera recopilación de un tema muy interesante, algo que podemos hacer cualquiera de nosotros por mil y un circunstancias. Y les hablo del quedarse despierto hasta altas horas de la noche. Comencemos también diciendo que si nos desvelamos o somos personas nocturnas, como en mi caso, no necesariamente ya vamos a tener una experiencia paranormal. Pero es curioso, ¿no? Que algunas cosas tiendan a pasar más a estas horas. ¿Usted se desvela? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vamos a comenzar con Raimundo García, quien desde Sonora, México, nos comparte su historia. Fue hasta mis 22 años que le perdí el miedo a la noche. Antes de eso, me daba un pánico terrible el no poder dormir, el desvelarme solo en mi cuarto. Si me desvelaba con amigos o acompañado, no pasaba nada. Pero cuando me tocaba quedarme despierto por cualquier motivo, en cualquier etapa de mi vida antes de esa edad, cómo me daba miedo, en serio. Y yo no entendía la razón, hasta que mis padres, en una ocasión que hablamos de eso, ya estando yo en la facultad, les dije que no sabía por qué. Empecé también a ir a terapia, porque esto ya me estaba ocasionando muchos problemas en la carrera. Sí o sí, a veces me tenía que desvelar, pero yo no comprendía de el por qué me aterraba tanto, por qué me ponía a ver para todas partes en la noche. No sé si les ha pasado esto. A mí era una sensación que no me dejaba en paz. Cumplí 1 mes y medio en terapia, tratando todo lo que tuviera que ver con aquel miedo, con una muy buena psicóloga, yéndonos parte por parte de mi vida, hasta que entre varias cosas que hacíamos en sesión, pude recordar la razón, y es que mi mente había bloqueado ese recuerdo por completo, y ahora no solo entendía mi miedo, sino también otras cosas importantes. Todo este recuerdo desbloqueado en esa sesión, que casi que se me proyectó como una película en mi cabeza al tratarlo en terapia. Luego se lo pregunté a mis papás, quienes me confirmaron absolutamente todo. Era verdad, y a ellos les sorprendía que a lo largo de todos esos años yo no lo recordara. Sabían de mi miedo, pero me dijeron que ellos no habían querido decirme nada para no revivir ese asunto y no sabían qué podía causarme. Resulta que yo a los 8 años tenía una amiga imaginaria. Ella andaba de pronto por ahí en el cuarto. No tenía nombre, porque yo recuerdo que jugaba con ella, con mis carritos. Ella los tomaba, los usaba también. Siempre los dejaba donde mismo. Ella tendría mi edad más o menos. Pero luego fui creciendo. No duré mucho jugando con ella, y mis papás pues me escuchaban. Sabían del tema de los amigos imaginarios y ya está. No había más asunto. Hubo algunas noches en que yo me quedaba despierto porque no podía dormir, ya que esta amiga imaginaria, ella había cambiado. La verdad, por más que busqué en mis recuerdos, nunca la escuché hablar. Pero sí tengo tan presente cómo ella había cambiado conmigo, porque cuando jugaba con ella siempre era durante el día, jamás la veía en las noches, no tengo recuerdo de ello. Y cuando dejé de verla durante mis tardes, en el día, ahora solo la veía de noche. Yo me acuerdo que ella salía de debajo de la cama. Era una pequeña como yo, tenía un vestido café claro, unas sandalias un poco más blanca de la piel que yo, el cabello café oscuro, muy lacio, que le pasaba a los hombros. Y ella, cuando salía de debajo de la cama, se quedaba hincada a mi lado, con las rodillas en el suelo, recargando sus brazos y manos sobre el colchón, poniendo su cara a la altura de la mía, viéndome. Y decir que me veía es válgame la redundancia, un decir, porque en mis recuerdos ella no tenía cara. Me cuesta mucho tratar de recordar su rostro, porque yo sé que ella sí tenía cara cuando jugaba conmigo, a diferencia de esas noches donde me desvelaba sin querer.
Era un niño, ¿por qué estaría despierto a la 1, 2, 3 de la mañana? Ya que al lado de mi cama yo tenía un reloj que se veía perfectamente durante la noche, y veía que ella siempre salía a esas horas, quedándose a mi lado, hincada, con las manos extendidas sobre el colchón, viéndome. Pero su rostro era el de una pequeña, sin una sola facción, nada, ni cejas, alguna señal de que tuviera nariz, boca, nada. Solo era un rostro, como si toda la cara estuviera hecha de cera de veladora y ésta se estuviera derritiendo, pero del mismo color de piel de la pequeña. Me acuerdo que yo le decía que me tenía que dormir, porque a la mañana siguiente iría a la escuela, y ella se quedaba ahí, quieta, a menos de 1 metro de mí. Y recordar eso, que me perturbaba tanto la cabeza, porque solamente hacía eso. Había ocasiones donde yo estaba acostado, sin poder dormir, viendo el reloj que ya marcaba la madrugada, y oía que debajo de mi cama, esa pequeña, se arrastraba, y luego ya se hincaba a mi lado, poniéndose ahí toda la noche, con esa cara derritiéndose. Es algo muy horrible de recordar, solo que siendo niño no entiendes bien las cosas. A mí me empezó a pasar que me aterraba pensar que en las noches me tendría que ir a dormir, que ahí estaría esa pequeña y saldría en cualquier momento de la noche para verme. Y cuando le conté a mis papás, yo recuerdo que ellos me decían que era por ver tanta televisión, que era mi amiga imaginaria, que luego se iría. Y a veces les llegaba a pedir que por favor me dejaran dormirme con ellos. En ocasiones aceptaban, a veces no, y daba igual lo que pasara. Si yo la veía hincada en mi cama, me iba al cuarto de mis papás, ellos me decían que no, regresaba, y ella seguía ahí. La veía al salir, cómo me seguía con la mirada. Cuando fui creciendo, con los años, si estaba, por ejemplo, en alguna parte donde hubiera alguna vela encendida, a mí me daba mucha repulsión el nada más oler a la vela, la cera derretida. Rápido me llegaba el olor y donde estuviera me quería ir de ahí. No había entendido por qué me daba tanta repulsión ese olor en particular, hasta que también tratándolo en terapia y con algo específico que pasó, entendí que cuando esa pequeña salía de debajo de la cama y se ponía a mi lado, olía muchísimo a esto. Siempre les decía a mis papás y no me creían, hasta que al crecer y platicar con ellos una vez que recordé todo, ellos me confirmaron absolutamente cada cosa, que yo les decía eso cuando era niño, y que ellos creían que era tema de amigos imaginarios, pero en varias ocasiones que yo les decía esto, cuando llegaba con ellos, o hasta a veces ellos se ponían de pie e iban a mi cuarto, porque lo recuerdo bien, a ellos les llegaba el olor, a lo mismo, a cera derritiéndose, mas nunca encontraban nada. Ni de chiste me dejarían una veladora encendida toda la noche sin supervisión. Solamente teníamos una, la cual nunca encendían, y estaba guardada en la cocina, por si se iba la luz. Y decían que toda mi habitación olía a eso. Y fueron muchas veces que olieron eso, tanto que si llegaba yo, ellos iban a mi cuarto, me encontraban despierto a mitad de la noche, y ya les decía que la niña, con cara de veladora, andaba por ahí, mas nunca la vieron. No tengo idea de cuándo dejó de aparecerse, solo me quedé con ese miedo, y entendí todo eso con los años, del por qué me daba tanta repulsión el olor a cera derritiéndose, del por qué nunca me podía desvelar sin sentir un pánico horrible, de que en cualquier momento se me podía aparecer algo, siendo que, a excepción de aquella pequeña, jamás me pasó algo más. Sin embargo, recordarla no era nada fácil. La apariencia y el que se quedara ahí toda la madrugada, aún de grande, me seguía aterrando como no se imaginan. De mi experiencia, solo quiero decirles que nunca subestimen sus miedos. Algunos pueden explicarles muchas cosas de ustedes mismos.
Imagínense cuántas cosas pudiera ser que nos hayan ocurrido, nos dejaran un miedo horrendo, pero por protección de nuestra mente, porque así funciona en muchas ocasiones, nos bloquea ese recuerdo, como si fuera un switch que nos apagara eso en la memoria. Pero nuestra mente aún así sigue hablando, y habla a través de esos miedos, de esas conductas evitativas a ciertas situaciones que nos pueden llegar a generar estrés, miedo, repulsión, ansiedad. Un tema complejo, pero muy interesante. Piénselo, en lo que nos vamos con Manuel Domínguez, quien desde Venezuela nos comparte su relato. Buenas noches a la audiencia del mausoleo y, por supuesto, a ti, Alan. Fíjense qué curioso, porque cuando compartiste la recopilación de desvelos y eso, automáticamente me vino a la memoria una experiencia que me pasó cuando era pequeño. Y para esto debemos remontarnos al año 88, que nos mudamos, mis hermanas. Tengo 2 hermanas menores que yo, mis papás y, claro, yo, a una unidad pequeña de departamentos que en realidad era una propiedad de 2 casas. Nosotros vivíamos en esta casa que compartía un patio con otra puerta, la cual supimos estaba sola. En ese entonces yo tenía 14 años, mis otras hermanas 12 y 10 años. Y la verdad siempre fue un lugar tranquilo. Salías a este patio, te encontrabas con la puerta de esa casa y para salir a la calle tenías que atravesar un portón que ni la vista daba hacia el exterior. En las primeras noches mis hermanas y yo nos quedábamos despiertos a medianoche, platicando, jugando, leyendo libros de mis papás, y como a veces hacíamos ruido, iban y nos regañaban. Nos preguntaban que qué andábamos haciendo a esas horas. Y este aspecto cambió muchísimo de esos primeros 2 meses más o menos a posterior, porque cuando nos quedábamos despiertos a mitad de la noche, sin querer dormir aún, iba mi mamá a decirnos en un tono serio, distinto a como cuando iba para regañarnos, algo molesta, y solo nos decía que si nos íbamos a desvelar, no saliéramos del cuarto y que hiciéramos el menor ruido posible. Esto para nosotros significó un permiso muy especial porque al menos ya podríamos estar tranquilos, desvelándonos sin que nos regañaran. Pero luego de esas primeras ocasiones en que parecía que ya teníamos el permiso, mi mamá entraba rápido en la madrugada a nuestro cuarto y nos decía que habláramos lo más bajo posible, porque doña Clarita andaba afuera en el patio. Nosotros le preguntamos a mamá que quién era doña Clarita, y ella decía que la vecina de enfrente. Según nosotros, ahí no vivía nadie. Esa casa siempre estaba a oscuras, y por más que la pasábamos en el patio, nunca veíamos a nadie, no escuchábamos nada. Pero en eso que hablábamos con mamá, ella nos hizo la seña de que guardáramos silencio, y al mismo tiempo oíamos que afuera de la casa iba una persona mayor, tosiendo. Esta tos, me acuerdo muy bien que ahora que crecí, la asocio mucho con el cómo tose una persona con problemas en los pulmones, muy probablemente por consumir cigarrillo de una manera excesiva. Se oía como si anduviera tosiendo de un lado para otro en el patio, y de la nada se quedó en silencio. Esto duró como 2 minutos, en los que estábamos todos en silencio, más que nada por la reacción de mamá, quien estaba viendo la puerta solamente. Nunca la habíamos visto así, y sé que tanto mis hermanas como yo nos dimos cuenta de su expresión. Y cuando se fue, lo hizo en silencio, pero regresó al cuarto rápido y nos dijo que, por favor, mejor ya no nos desveláramos. Y nosotros, por la confusión de eso, ya no dijimos nada. Ninguno de los 3 se atrevió a preguntarles nada a nuestros papás del tema de la señora Clarita, porque cuando estábamos en el patio veíamos a esa casa, la entrada con una puerta negra, las ventanas todas oscuras también, y nos poníamos el reto de a ver quién se asomaba a su casa por la ventana, pero nadie lo hizo. Es decir, éramos los únicos vecinos,
Si la señora se daba cuenta, ¿a quién más iban a regañar? Y cuando caía la noche, en esa semana, me acuerdo que estábamos mis hermanas y yo jugando en la madrugada, ahora guardando más silencio que nada, y oíamos a la vecina tosiendo afuera, caminando. El sonido rebotaba por el patio porque la mayoría estaba techado, y nos daba miedo el hecho de que la señora solo saliera de noche. Mis hermanas dijeron que a lo mejor trabajaba durante la tarde y podía ser. Entonces, en esos desvelos que la oíamos tosiendo, ya se nos había hecho la costumbre de que había salido doña Clarita para toser al patio. De esta costumbre pasaron como 2 semanas, y en una de esas noches estábamos a la 1 de la mañana con un libro cada quien, y mi hermana menor fue a la cocina. Le dijimos que nada más no la escuchara la señora Clarita, que ya andaba tosiendo por ahí por el patio, y mis papás nos habían dejado en claro que no debía escucharnos para nada la señora, porque nos podía hablar en la noche, quitarnos el sueño, algo que cuando crecí no le encontré sentido, pero luego entendí por qué nos decía eso mi mamá. Mi hermana regresa corriendo de la cocina, azota la puerta del cuarto y venía con una cara de espanto. Hasta me asusté nada más al verla. Le preguntamos que qué pasó, y ella, a punto de llorar, nos dice que vio a la señora Clarita por la ventana cuando la escuchó tosiendo, y que la señora no tenía piernas. Se movía de un lado para otro, flotando. «Es una viejita que vuela», nos decía mi hermana. Nosotros cerramos la puerta con seguro, y ahora escucharla toser era un martirio porque nos imaginábamos a la señora que mi hermana menor ni en broma jugaría con algo así. Aparte, casi estaba en un ataque de pánico. Mi papá en ese momento nos tocó la puerta, despacio, diciendo que era él. Le abrimos. Él entró abrazándonos, y mientras nos decía que por eso no le gustaba que nos desveláramos, también nos decía que no pasaba nada, que la señora solo necesitaba descansar, y ahí nos dejó el asunto, diciéndonos que nos fuéramos a su cuarto a dormir con ellos. Y al pasar con él por la casa, mientras mi papá nos decía a los 3 que no volteáramos a la ventana, yo no quería hacerlo, pero de reojo vi que una sombra pasaba por fuera de nuestra ventana, y la tos, esa tos en todo momento, sonaba desde allá. Corrimos a su cuarto. Mi mamá estaba despierta y al día siguiente, que esa noche la pasamos con la televisión encendida, y en algún momento la tos dejó de escucharse. Amaneció y nos fuimos a casa de mis abuelos, porque luego con los años mis papás nos dijeron que aquel departamento, cuando se lo rentaron a un señor conocido de papá, él sí le dijo que se lo dejaría a un precio ridículamente barato, pero que de ser posible no saliéramos en la madrugada, porque, de verdad, esto se lo dijo el señor, la vecina de enfrente se aparecía en la madrugada, porque ella falleció en ese departamento. Tenía problemas de salud en los pulmones. Mis papás no le creían del todo, pero nos platicaron que desde la primera noche que escucharon a esa tos, sabían que era cierto. Y esa fue la razón por la que durante muchos años evité por completo desvelarme. Por favor, no olvide apoyar estas entregas, dejando su me gusta, comentando y sobre todo recomendando este espacio. Quiero agradecerles de todo corazón a la gente que nos apoya con estas opciones y también a las y los miembros del canal. No se imagina cuánto nos apoya con estas opciones. De todo corazón, gracias. Y vámonos ahora hacia la Ciudad de México. Irma Aguirre nos cuenta esto. Cuando nos quedábamos a dormir en casa de mi tía, quien no tenía hijos, pero amaba que nos fuéramos a quedar con ella, mis primas y yo, siempre nos decía que no nos durmiéramos tarde porque nos podían espantar. Esto era muy frecuente para nosotras escucharlo porque crecimos con eso de que si te portabas mal te podían espantar. Y a pesar de que mi tía nunca decía eso,
sí nos mencionaba solamente ese aspecto, que no nos desveláramos tanto en su casa, por esa razón. Nunca nos dijo por qué. Sin embargo, una noche que mis primas y yo, andando en la adolescencia, andábamos ahí echando chisme en casa de mi tía. Ella vivía en un departamento en la colonia Doctores. Abajo tenía un local de costura. Tenía 2 habitaciones más una pequeña bodega. Y esa madrugada me acuerdo que ya eran las 3 de la mañana. Ya nos íbamos a dormir, cuando oímos que alguien andaba corriendo por la sala del departamento de mi tía. Mis primas y yo nos volteamos a ver, confundidas, y salimos del cuarto. Oíamos que por allá alguien andaba corriendo. Parecían ser varias personas, pero conforme avanzábamos en el depa de mi tía, nos dimos cuenta de que ese sonido no venía de la sala, sino de la bodega que tenía antes de llegar a la cocina. Encendimos las luces del pasillo, y mi prima fue quien nos dijo que adentro de esa bodega no podría haber nadie. Y estando nosotras 3 paradas ahí afuera, oíamos que ya no corría quien anduviera haciéndolo, pero alguien estaba caminando ahí adentro. Teníamos una puerta de distancia solamente, no nos podíamos equivocar. Cuando mi prima toma la perilla de la puerta, abre y adentro habían 2 maniquíes, de pie, volteando solo la cabeza hacia la puerta. Estaban parados a mitad del cuartito, como nunca los dejaba mi tía. En eso sale mi tía y nos dice que nos vayamos a acostar, que habían sido los vecinos seguramente. Pero nosotras, en ese momento que nos encontró petrificadas ahí en el pasillo, no le habíamos dicho nada aún. Entonces nos vamos al cuarto y empezamos a decirnos entre nosotras que esos maniquíes habían sido los que escuchamos caminando por ahí. Estábamos aterradas, pero luego decíamos que mi tía tenía razón, que eran los vecinos. Nos calmamos y cuando amaneció, mi tía, muy seria, nos dijo que en las madrugadas sus maniquíes a veces se movían solos, que no debíamos tenerles miedo porque no eran malos, que nunca se salían, pero que sí nos podían asustar de repente, porque no estábamos acostumbradas a eso. Lejos de calmarnos, nos asustó aún más, porque nuestra tía, la que nunca hablaba con nosotras de fantasmas, de historias de terror, la que siempre hablaba en serio de ciertos temas, nos estaba confirmando lo que pensamos por miedo. Y nos fuimos esa mañana. No queríamos estar ahí. Nos dio tanto miedo imaginarnos a esos maniquíes moviéndose y saber que eso fue lo que escuchamos detrás de la puerta, que entramos y se nos quedaron viendo. Solo que no dejamos de ir a su departamento. Ella fue la que nos dijo que dejaría a esos maniquíes en su negocio, pero cada que íbamos a su casa, nos daba miedo desvelarnos y que nos tocara escucharlos por ahí. O el ir a su local también nos daba algo porque siempre los tenía cerca. Aunque de eso, solo nos dijo que eran 2 en específico, que con los años se deshizo de ellos y los reemplazó por otros que decía nunca le pasó lo mismo. Ahora, Estíbaliz Ramos, desde Ecuador, nos comparte su historia. Cuando era niña, hasta mis 11, 12 años más o menos, yo siempre le tuve miedo a la oscuridad, a la noche, a estar despierta en la madrugada. Sinceramente no sé por qué, pero en muchas ocasiones tenían que dejarme alguno de estos foquitos que se conectan a la luz e iluminan un poco. A veces ya más pequeña, que me levantaba a mitad de la noche y me daba cuenta de que estaba sola a oscuras. Iba con mis papás a pedirles que me dejaran dormirme con ellos. Casi siempre me dormía temprano, entonces nunca fue un problema a como suena. Dormía profundamente siempre. El problema era cuando me levantaba a mitad de la madrugada. Pero pasa que una noche, yo tendría estos 11, 12 años que les comento, y me despierto en la madrugada. Estaba lloviendo, habían muchos truenos, que uno de esos fue el que me despertó, y para colmo, se nos fue la luz. De esto me di cuenta porque la lucecita, la que siempre me dejaban para iluminar el cuarto, se había apagado.
Y ahí estaba yo, recordando lo que me decían mis papás de cómo calmarme en las noches. De repente, en uno de estos truenos que llegaron a iluminar la habitación, veo que al lado de mi cama estaba mi abuelita sentada en una silla. Ella iba de vez en cuando a la casa, pero nunca se quedaba a pasar la noche. Yo la vi y desde la cama la saludé, a lo que ella solo me decía con la voz bajita, tan suave como ella siempre habló: "Shh, shh, 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 duérmase, mija, aquí la cuido". Y yo le agradecí. No sabía qué hacía en la casa, pero bueno, me acosté. Al menos ya no estaba sola. Pensaba que quién sabe por qué se quedó. Y acostada con los ojos cerrados en lo que me iba durmiendo, abría los ojos de vez en cuando para verla. Y mi abuelita ahí seguía, sentada al lado de una ventana. Le podía ver solamente las piernas, y cada que había un relámpago la veía por unos segundos, y eso me arrulló demasiado. En la mañana desperté. Vi la silla, en esa parte donde mi abuela la dejó, la cual debía estar al otro lado del cuarto, porque esa silla pertenecía a un peinador. Entonces me levanto. Era sábado. Voy a la cocina y mis papás, al verme, van conmigo, me abrazan. Ellos estaban llorando. Cuando les pregunté por mi abuela, que si ya se había ido, entre los dos se vieron al mismo tiempo, más confundidos que nada, y me preguntaron que cómo sabía lo de mi abuela. Y yo les pregunté que saber qué, si anoche ella había estado en mi cuarto, me arrulló. Pero ellos se veían cada vez más confundidos y me dijeron: "No, hija, ella no estuvo aquí. Tu abuelita falleció anoche en el hospital. Ya estaba muy malita y tenía una semana internada, pero ella te quería mucho, te amaba". En eso, los tres empezamos a discutir, no de mala gana, sino de que yo no podía creerlo, y les dije que mi abuelita había estado en mi cuarto anoche, que ella me arrulló para que pudiera dormir por los truenos cuando se fue la luz, que estaba sentada en mi cuarto, que no podía ser. Pero mis papás me dijeron que era cierto. Ella falleció por una enfermedad de la que yo no tenía ni idea, y saber eso me rompió. Sin embargo, entre los tres nos consolamos. Me explicaron que mi abuelita seguro había venido para despedirse, y como vio que me desperté en la madrugada, me cuidó. Y bueno, del proceso de su fallecimiento es otro tema. Pero muy por el contrario, ahora que hago una retrospectiva, el miedo a la noche, a la oscuridad, no se me intensificó a partir de eso, sino que a veces me quedaba despierta esperando a que se apareciera de nuevo. Para mí, era un tema nuevo completamente. Todo eso que me explicaron mis papás, me desvelaba lo que aguantara. Colocaba la silla ahí donde la vi, pero jamás regresó. Por lo que entendí, ya estaba descansando en paz. Y fue ella quien antes de irse me quitó ese miedo a la noche. Como les he mencionado, no todo lo paranormal tiene que asustar. No todo lo que no tiene explicación aún nos deja secuelas aterradoras, sino también tristes, esperanzadoras en algunos casos. ¿Le ha pasado algo así? Coméntenos, en lo que Javier Peña, desde Acapulco, México, nos comparte lo siguiente. Allá por el año 2011-2012, cuando era adolescente, solía desvelarme toda la noche con mis amigos, jugando en línea. Iba a la preparatoria, pero como tenía el turno de la tarde, no tenía que dormirme temprano. Mis amigos igual. Y nos la pasábamos jugando, platicando. Pero hubo una de esas noches que, como vivía solamente con mi papá, él sí se levantaba temprano. Y no tenía problema con mis horarios, solo con que no lo despertara, que no gritara, y una noche estaba platicando ya con mis amigos. Habíamos dejado el juego un rato, y de pronto volteó poquito a mi izquierda, y brinco del espanto porque mi papá estaba parado detrás de mí, viéndome. Pero yo no escuché la puerta en ningún momento. De hecho, mi papá nunca entraba así. Primero tocaba la puerta, y le digo:
Pa, no manches, me asustaste. Más me asustó porque él estaba parado en un punto donde casi no llegaba la luz de la pantalla, porque yo jugaba a oscuras la mayor parte del tiempo, y solo le vi la silueta por lo mismo. Entonces me silencio, le digo a mis amigos que mi papá andaba por ahí, y cuando volteo de nuevo, no lo veo. Otra vez no escuché la puerta de mi cuarto, y sí era mi papá porque su silueta era inconfundible. Las paredes de mi cuarto eran blancas, entonces no lo confundí con algo más. Veo la hora y eran las 2 de la mañana. Él no estaría despierto a esa hora, y menos haciendo ese tipo de cosas. Me levanto para ir al pasillo, y toda la casa estaba oscura. Fui a la cocina igualmente, pero no. Regreso a mi cuarto. Veo la puerta de mi papá cerrada y escuchaba el ventilador allá, encendido en su cuarto. Yo sigo en lo mío. Eso sí, me asustó algo, pero lo dejé como que había visto algo erróneo, mal. Aunque cuando volteé a decirle que me asustó, yo juraría que lo vi perfectamente. Igual no podía hacer nada. Solo le conté a mis amigos lo que pasó y ellos me dijeron que sí me escucharon cuando me espanté. Pasó la noche, me fui a lo mío, luego regresé de la prepa, y al ver a mi papá al día siguiente, antes de que yo le preguntara que si había ido a mi cuarto anoche, él me preguntó a mí: ayer me asustaste, ¿qué andabas haciendo? ¿Cómo te saliste del cuarto sin hacer ruido? A mí me confundió demasiado que me dijera eso, y le dije que no, que él fue al mío, y que lo vi parado, que le iba a preguntar que qué hacía ahí, pero que desapareció, que tampoco supe cómo le hizo para salirse sin hacer un solo ruido. Y él me dijo que no, que él me vio parado a mí en la esquina de su cuarto, que se levantó porque sintió que alguien le movió la espalda, pero que cuando encendió la luz, no estaba ya en su habitación. Creyó que lo había soñado, y yo le dije que también. No supimos qué ocurrió, qué vimos cada quien, y a pesar de que me seguí desvelando, nunca me volvió a ocurrir. Por más que me quedé con miedo de que volviera a pasar, no. Y tanto a mi papá como a mí, jamás nos había pasado nada parecido en esa casa, por lo que fue curioso que a esa hora, en esa misma noche, nos pasara exactamente lo mismo, pero viéndonos el uno al otro. Cuénteme, ¿qué le decían a usted para que no se desvelara? ¿Qué le contaban para que se fuera a dormir temprano? ¿O qué le ha pasado a altas horas de la noche? Por favor, cuéntenos. Y no olvide escuchar los maratones que hemos publicado, los cuales le dejo en el primer comentario. Y gracias, muchas gracias por escuchar este canal. El día de hoy nos encontramos visitando algunos de los tantos pueblos abandonados en Texas, Estados Unidos, lugares que el desierto volvió a reclamar como suyos. Dejó negocios, casas, propiedades de todo tipo como iniciaron alguna vez, un espacio a mitad de la nada, pero que cumplía su función. Hoy vamos a conocer algunos que, créame, si me detenía en cada uno, no terminábamos jamás. Así que acompáñenos a conocer estos pueblos abandonados, aquí en Misterios de la Fogata. El video de Pueblos Fantasmas, les recuerdo, ya está disponible en Misterios de la Fogata. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. Y vienen más entregas en locaciones distintas para ese canal. Estén atentos, muchas gracias. Pero cuénteme, ¿le ha pasado algo similar? De ser el caso, escríbame, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.